Faltan 3 minutos para las 3 de la tarde, seguimos en vivo en la tele, seguimos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. Estamos hablando de los ahorros del Poder Legislativo que se destinan a los programas de discapacidad y de violencia de género. Faltaba la opinión, Doc. Sí, bueno, antes que nada, Martín, felicitaciones. Me adhiero a lo que dijeron mis compañeros. La verdad que fue una iniciativa extraordinaria y aparte hay que aplaudir también al resto del poder de la Cámara de Representantes que lo apoyó. Creo que esto también me parece es también una respuesta a la gente. Recuerdo una encuesta que se hizo en octubre del año 2019, el año pasado, donde aproximadamente el 75% de los encuestados entendía que los gastos del Poder Legislativo eran bastante elevados, como los sueldos, en fin, y una serie de cosas más. Y esto me parece que responde un poco a esa inquietud que existió desde siempre. Ahora, también es cierto que la Cámara de Representantes, corregime si estoy equivocado, tiene unos 384 funcionarios. O un poquito menos, quizá, pero andamos por ahí. ¿Se ha pensado de pronto en vez de reducir un poco la cantidad de funcionarios o es la cantidad que se necesita para que continúe funcionando y brindando la eficacia que tú comentabas hace poco? Bueno, tenemos varias preguntas. Empiezo por la última. Sí, y tenemos las de Pepe. Justamente estamos proyectando la reducción del 51% de las vacantes. El ahorro ahí serían $2 millones por año, poco más de $2 millones por año. Eso se termina de laudar cuando se vote el presupuesto de la Cámara de Representantes, que es aparte del presupuesto nacional que se viene hablando. ¿Cuánto es el 50% de las vacantes? ¿Cuántos son en esos 200? Lo que pasa es que hay... Para tener una idea, digo, que son 20, 30, 40, 50. Un poco más, 40, 50, ya está, aproximadamente. es simplemente eso. Sí, ¿Qué es lo que tomamos? Porque todo tiene que tener una explicación. Porque no se trata de venir... ¿$2 millones? Sí, son 20, sí. ¡Wow! Sí, ¡Qué sí. sueldos!, ¿no? Hay un poco de todo, porque abarca todas las áreas del funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pero una cosa no menor, cuando tomamos el criterio de promover la eliminación, en algunos casos tomamos en cuenta cargos que están generados hace años y no se han ocupado. ¿Cuál es el razonamiento? Si está generado y no está ocupado, evidentemente no es imprescindible. No es necesario. Para afuera. Por otro lado, Y es un gasto asignado. Es un gasto hoy está asignado. Está asignado en el presupuesto, se puede ejecutar o no. Mientras el cargo no se llene, exacto, no, o sea, si bien viene la plata, no se ejecuta. Por eso. Por otro lado están los cargos que se eliminan al vacar. Quiere decir que en una reestructura, alguien que ocupa determinado lugar, pero el lugar capaz que no es tan necesario, emigra a otro lugar y se elimina el que estaba cuando se termina de concretar el vacar. En base a todo el relevamiento y todo el análisis es que llegamos a la cifra de 51% para proponer que eso se vamos a votar seguramente en el mes de noviembre. Es decir, cuando termine de votarse en la Cámara de Diputados el presupuesto nacional. Una preguntita, Martín, sobre esto. ¿El sindicato te lo lleva? Porque en su momento, cuando se había querido eliminar, por ejemplo... No son cargos que... No, está bien, pero me estaba acordando... Hay matices, puede haber matices. Porque en algún momento cuando se quiso eliminar los ascensoristas, por ejemplo... Yo tengo todo el diálogo que haya que tener, de hecho nos reunimos permanentemente, ahora estoy convencido y yo la propuesta ya la presenté y la voy a defender. Después, bueno, estarán los votos o no, se aprecia una mayoría especial, pero yo la voy a defender porque estoy absolutamente convencido del trabajo y el diagnóstico que se alcanzó. Bien. Sobre tus preguntas, Pepe, arranco por la segunda. Vos decías que verdad, está bien, son 3 unidades ejecutoras. Estamos con un equipo asesor tanto de Beatriz Argimón como mío, evaluando la posibilidad de integrar la mayor cantidad de sectores. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en el Parlamento, que es uno solo, que haya 2 sectores de contabilidad, 2 sectores de compras, 2 áreas de compras, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en esa unificación. Prefiero ser austero en los comentarios, porque como lo estamos trabajando todavía no quiero despertar expectativa, pero sí diste en la tecla en algo que venimos trabajando. Sobre lo otro... ¿Y hay plazos para eso? ¿Hay plazos para eso? No, pero hay plazos internos. Bien. Porque eso en realidad nadie te obliga a hacerlo. No, entonces, pero sí, queremos tenerlo resuelto. Yo creo que es una necesidad, yo creo que hay que ir hacia ahí. Pero sería interesante no saber... tiene sentido funcionarios que se cruzan en los mismos pasillos, que ocupan prácticamente los mismos lugares, que tengan diferentes regímenes, no tiene mucho sentido. No, porque no es lo mismo decir, pretendemos terminar con esto antes de la próxima administración, 5 años, o decir, podemos presentar un proyecto antes de fin de año. Hay intenciones de evaluarlo con celeridad. Bien. No quiero despertar expectativas, pero me gusta decir lo que realmente se puede concretar. Bien. Sobre los reclamos, en ámbitos presupuestales, en donde a nosotros nos toca un contexto de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia,
en donde recibimos un déficit fiscal sumamente importante. Hay una cantidad de reclamos legítimos, pero el dinero es el que tenemos. Y si el gobierno gasta más de lo que tiene, lo que hace es seguir incrementando el déficit fiscal y se aleja mucho más el reclamo de causas justas. Eso por un lado. Por lo tanto, uno puede reclamar X cantidad de dinero, pero el dinero es el que está y hay una cantidad de reclamos legítimos. Uno no puede desacreditar ninguno de ellos. A mí me vienen a ver desde temas de salud, como han venido, el otro día vinieron madres por el tema de sus hijos celíacos y los costos que tienen y demás, y es un reclamo legítimo, y sí. Y si una familia necesita un tratamiento de alto costo para uno de sus integrantes, ¿es legítimo? Sí. Y un pueblo que pide por una ambulancia, ¿es legítimo? Y más seguridad, ¿es legítimo? Y hay una sucesión de reclamos legítimos. Ahora, nosotros tenemos que ser sumamente responsables. Y ahí me das pie para la segunda parte, porque en un momento alguno me decía, che, pero eso ahorro esto, porque si se destina a un fin específico, capaz que no se trata de un ahorro, sino de una redistribución. No, la Cámara de Representantes es ahorro. Hay cosas que ya están en rentas generales. Nosotros estamos haciendo una propuesta, que una parte de ese ahorro vaya a estas dos causas que yo hacía referencia. ¿Y por qué hacemos la propuesta? Por algo muy sencillo, voy a hablar desde el punto de vista primero personal y después institucional. En lo personal, a mí me gusta actuar en consecuencia de lo que digo. Creo que parte de la actividad política es ser coherente en el discurso con la acción. Por lo tanto, si yo digo que hay leyes que no se están cumpliendo, hago un trabajo de modernización equitativa y cuando está terminando el periodo no hago algo para que eso se consume, para mí soy un incoherente. O peor, soy un gran bocón. Porque hablo y no genero nada para que eso que digo que se tiene que cumplir se cumpla. Entonces, si acá claramente hay dos áreas como las que estamos haciendo referencia que están teniendo dificultades de implementación y se fueron generando ahorros, ¿por qué no actuar en consecuencia? No solo decir, porque conmoverse en el discurso es muy sencillo. Ahora, lo difícil que es, de esa conmoción que legítimamente se tiene, tratar de llevarlo a la vida cotidiana, tratar de llevar acciones. Entonces, se quiere que una parte, y ya termino, Jaime, de esos ahorros se destinen a eso. No todos los ahorros, porque hay algunos que ya fueron al coronavirus, otros están en rentas generales, o sea, el ahorro está. Gracias a ese ahorro se permite optimizar recursos en áreas que son de mucha sensibilidad. ¿Y por qué estas dos áreas? Por dos razones. La primera, porque lo del programa de modernización legislativa me da criterios objetivos. Y yo soy el presidente de la Cámara de Diputados, de todos los diputados. Yo podría ir hacia un tema que yo trabajé durante un tiempo, por ejemplo, medicamento de alto costo, trabajé durante mucho tiempo. Pero ahí yo estoy hablando más en una impronta a Martín Lema. Como presidente de la Cámara de Diputados, yo veo legisladores que reclaman por el tema de violencia de género. Yo veo legisladores que reclaman por el cumplimiento de la ley de discapacidad. Y a su vez, así como veo eso y lo ato a que en el programa de modernización legislativa es justamente una advertencia permanente la falta de cumplimiento, como presidente de la Cámara de Diputados, que quiero hacer, que quiero tener acciones y que no me quiero quedar en el discurso, definimos hacer la propuesta al equipo económico y la última palabra la va a tener el equipo económico y hay que respetarla, porque si atender una solicitud sería desatender toda una estrategia país para que entre todos podamos llegar a crecer, evidentemente quedará más para más adelante, se dirá que por el tiempo no, se verá otro formato, capaz que en vez de ser por año, en una partida de un año se implementa desde por aspectos inmobiliarios a herramientas, insumos y demás, y se verá. Pero yo haciendo la propuesta cierro ese círculo de trazabilidad de la gestión, de diagnóstico, de ahorro y hacer lo que esté a nuestro alcance para cumplir con los objetivos trazados. Tengo dos preguntas para hacerte. Una, ¿has hablado con los responsables de las dos áreas, de los dos programas, para saber cuánto ayuda a la implementación de estos programas esa partida? Porque creo que ese es un insumo importante para saber. La segunda pregunta también tiene que ver con el año que viene. Viene otro presidente de la Cámara, que seguramente va a querer marcar su impronta, como siempre los presidentes de las cámaras de diputados quieren hacer, porque tienen un año de trabajo. Entonces también, ¿en qué medida todo esto que tú estás marcando en tu año como presidente de la Cámara va a continuar? Empiezo por la segunda también. Lo primero, los ahorros benefician a todos, porque nosotros hacemos una reducción del presupuesto. Entonces al presidente que viene lo que va a tener es un presupuesto acotado a las necesidades establecidas. Bien. Para poner ejemplos que se entiendan, al no estar mal la partida de prensa, la partida de fotocopia, etcétera, etcétera, directamente él no va a requerir de más recursos porque son recursos que ya
prescindimos de tener que destinarlo a esas áreas. Y aparte yo quiero hacer un reconocimiento, Jaime. Yo, antes de asumir el 15 de febrero, estuve estudiando lo que hicieron los presidentes de todos los partidos políticos en el periodo que fui diputado por primera vez, el periodo pasado. Todos hicieron cosas buenas. Todos. Acá tiene que ser una competencia con uno mismo, no con los demás. Cada uno le va a dar la impronta. Seguramente cuando yo pase raya en mi gestión me van a quedar cuentas pendientes, y ojalá que me queden cuentas pendientes. Porque si uno se siente realizado y lo hice todo, tiene poco espíritu y poca determinación a cumplir nuevos desafíos. Eso por un lado. Y sobre lo primero hablé tanto con Mónica Botero, de IMujeres, como Gabriela Bassano, que está con el Programa Nacional de Discapacidad. Mi idea es sugerir en este caso parte de esos ahorros, estamos hablando de alrededor de 40 millones de pesos, dividido estas dos instancias, en donde se puede hacer un seguimiento de los recursos. Es muy importante que el ciudadano sepa que determinado ahorro, determinada acción, pueda hacer un seguimiento donde diga, oh, yo sé que esto siguió cierta trazabilidad, siguió una coherencia y terminó en algo. Y hay argumentos que hablé tanto con Mónica Botero como con Gabriela Bassano que me parecieron importantísimos. Voy a poner algunos ejemplos, no quiero extender en el tiempo porque debemos estar contra el reloj. Una cosa que me explicaba Mónica Botero era fortalecer el sistema de respuesta, de ayuda a mujeres que necesitan, que están pidiendo ayuda. Y muchas veces en el interior del país no llega con la misma determinación que la zona metropolitana. Entonces los recursos que permiten fortalecer todo ese ámbito. Y la verdad que aparte me dijo un dato que me pareció muy interesante. Si tomamos el año pasado, no voy a entrar en cifras, pero la mayor cantidad o la totalidad, pero a grueso modo, de mujeres que fueron al sistema de respuesta, no terminaron esas situaciones en desgracias. Es decir, que el sistema de respuesta efectivamente puede dar resultados que si lo replicamos en el país. Y acá a veces, cuando se dice, bueno, pero en vez de ese lugar, ¿por qué no lo...? Acá hay que centrarse más allá de posturas ideológicas con respecto a género. Detrás hay una persona, hay una víctima que necesita que nosotros tengamos una discusión sensata. Que acá no podemos entrar de una tribuna a la otra, que tenemos que atravesar un camino del medio. Y ese argumento que me dio, entre otros, me pareció muy importante para terminar de cerrar el círculo que les había dicho. Y en el caso de Gabriela, hay temas del Programa Nacional de Discapacidad, como tienen que ver la protección jurídica, la protección legal a la persona que tiene una discapacidad, que hoy por hoy a veces se encuentran en situaciones realmente que están a la deriva. Y para que dejen de estar a la deriva, se necesitan desde asistencia jurídica, desde un montón de insumos o herramientas, que haga valer lo que la ley establece. Y eso también no solamente la sufre la persona que le toca atravesar esa discapacidad, también todo un entorno familiar. Entonces, directamente a lo que sería el Programa Nacional de Discapacidad, entendemos que también es un paso que hay que dar muchos más, si estamos todos de acuerdo, hacia una sociedad más justa y más equitativa. Un minuto final para cada panelista, Juan Ramón. Bueno, yo primero un comentario y una breve y una pregunta breve. El comentario breve es que me felicito que poder ver realizado en algún lado de mi país el tema, ese sueño que tenemos algunos contribuyentes, en el que me incluyo, de que cuando uno aporta al Estado, ese aporte vaya a un fin concreto, que tenga un criterio finalista. Lo mismo pasa en este caso con un ahorro, que sea un ahorro que tenga un criterio finalista, que vaya a algo que el contribuyente y el ciudadano sepa que fue hacia eso. Y eso es lo más importante de este caso. Después vendrá la discusión si fue la mejor decisión o no fue la mejor decisión y cada uno defenderá sus posturas, pero eso me felicito que pasa. Y la pregunta es que nos enteramos, y no nos enteramos por boca del diputado Lema, sino porque se fascinó con la decisión el diputado Vega de que a los funcionarios del Parlamento le habían sacado las famosas medallas de oro que costaban, no sé, miles de dólares, no sé, creo que $2.000 cada medalla, que se le entregaban todos los años, y que ahí hay un ahorro que capaz que no es tan grande, pero que es toda una inequidad que haya funcionarios del Estado que reciban todos los años medallas de oro carísimas, que le cuestan mucho dinero al Estado, y que haya funcionarios de OCE, de Antel, del Ministerio de Educación y Cultura que no lo reciba. Entonces, ¿cómo manejó el diputado esa situación? Porque debe ser medio impopular adentro del seno del Parlamento. Anotamos la respuesta para después, Pepe.
Sí, me parece genial el tema del control de los gastos en el ámbito público, ya lo dije en el comienzo, me parece que va en esa línea, es importantísimo porque son señales que en estos momentos son bien importantes. Y es obvio lo que decía también el presidente de la Cámara de Diputados, que hay muchos reclamos, pero claro, lo del tema de la ley 19.580 está dentro del marco del contexto que le ha dado la emergencia dictada sobre ese tema, ¿no? Bien, adelante. Estamos marcando un antes y un después, ¿no? De lo que es, en este caso, la Cámara de Representantes. Esperemos que los próximos presidentes, como bien decía Juan Martín, no creo que sea de otra forma, continúen con este camino e inclusive continúen generando más ahorros todavía porque, indudablemente, el dinero es finito y en este momento se necesita. Una consulta quería hacerte muy breve, que nos comentes muy brevemente cómo es el proyecto de modernización de la Cámara de Representantes en este caso, que ya has hablado varias veces, sé que estás trabajando en eso, pero una breve síntesis de cómo es la cosa. Dos preguntas, Selva. Bueno, no, Martín hoy se va a ir ancho porque todo el mundo lo ha felicitado y está muy bien. Yo celebro este espíritu y este enfoque de los temas, la verdad que lo celebro. Igual quiero poner el acento en algo, porque si la vicepresidenta Beatriz Argimón se comprometió, como ella dijo, a que la ley de violencia de género se ejecute como debe ser ejecutada, aún quedan todavía pasos por cubrir y que también le competen a los legisladores, que es votar en el presupuesto modificaciones para que los recursos aparezcan, porque en realidad todavía no están los recursos. Y la socióloga Teresa Herrera también ha señalado algunas cosas que influirían en un poco disminuir, si se quiere, el papel que tendría esta ley, es decir, trabajar solamente con una comisión asesora, institucional sí, pero que no exige la idoneidad y tampoco la participación de la sociedad civil, solo en casos en que lo requiera, que me parece que desde el punto de vista del comunicado de la red de mujeres es un reclamo justo, bien, yo diría, para que no se pierda lo que ya se ha logrado. Bien, tenés 2 minutos para tu próximo compromiso. Es atendible, lo último que dijiste. En el caso de Beatriz a mí me consta porque lo veo que permanentemente se está movilizando justamente para dar cumplimiento a algo que se habló previo a todo lo que sucedió después con la pandemia. Uno no quiere excusarse en la pandemia, pero a veces hasta para dar cierta transmisión súper transparente uno tiene que hacer referencia al contexto. Sobre el programa de modernización equitativa ya tenemos el informe final. Ahora vamos a trabajar en las propuestas, o sea, en los proyectos de ley, para corregir defectos legislativos, leyes que quedaron obsoletas, que refieren a otros tiempos, con otro medio de comunicación, con otro medio de transporte, con otra cultura, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Y es un análisis desde el punto de vista técnico, en donde trabajaron todas las cátedras, todas las facultades, todos los institutos, así que es sumamente representativo y estamos muy contentos con el equipo central que trabajó, que lo hizo posible. Sobre lo que planteaba Juan Ramón, esas son medallas que se han, cuando el funcionario cumple 30 años, la realidad es que no era un año para que prospere la compra de esas medallas. Y bueno, se habló, primero se transmitió a coordinación, después se habló con el sindicato del Palacio, que la verdad que reaccionaron a la altura de las circunstancias, porque en eso uno tiene que ser sumamente medido y hay gestualidades que hacen la cosa, que son muy importantes. Pero $2.000 cada medalla, o sea, es una... Por eso, que hace mucho que veo cosas por ahí, pero nunca había visto algo tan caro que se pagaran Por eso, esas medallas vienen de una resolución del año 89, fue una resolución de la Cámara. Yo lo que solicité en coordinación era la votación, porque como presidente de Cámara, y más cuando hablamos del cuidado y del respeto a las resoluciones, leyes y demás, yo no podía pasar por encima de una resolución que fue votada por todos los partidos políticos. Y ahí también tuvimos la colaboración en donde, bueno, dejamos sin efecto el... ¿Solo por este año o...? Yo no puedo hablar por el presidente del año que viene, ni por la situación general. Yo este año, y más en el contexto que me tocó, me parecía incorrecto que me tome atribuciones más allá de lo que es mi periodo. Mi posición es que en este contexto, en las circunstancias que estamos, y lo estamos viendo en el presupuesto, no correspondía un gasto de esas características. Diputado, muchas gracias. Por favor, un placer. Seguimos en contacto. Y nosotros seguimos en vivo en el debate en esta Boca es Mía, ya viene el próximo tema, pero antes vamos a celebrar los 20 años de óptica Stella Ginchuk, y las ópticas Stella Ginchuk celebran estas 2 décadas regalando durante todo octubre con tus
compras, participás del sorteo de 20 premios increíbles. Podés ganarte uno de los 5 iPhone o uno de los 15 pares de lentes de sol de las mejores marcas. Acercate a cualquiera de las 7 sucursales y próximamente también Shopping Tres Cruces. Además, podés comprar a través de la página web Óptica Estela Ginchuk, cumpliendo 20 años al servicio de la salud visual. Y bueno, y vamos al próximo tema. Hablaba el diputado Lema de la pandemia y de cómo está incidiendo